Muy buenas noches, bienvenidos. Iniciamos programa. Hoy estamos con nuestro gran invitado, el máster en Administración de Empresas, Juan Carlos Corona, con el tema emprendimiento, mitos y realidades. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Excelente, Lulu, muchas gracias. Bien gustoso de acompañarte en esta transmisión. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, empecemos con definir qué significa o qué es el concepto de emprendimiento. Compártenos, por favor. Claro, con todo gusto. Mira, desde el sentido más puro del tema emprendimiento es partir de un punto y dirigirse hacia otro. O sea, es decir, iniciar el camino hacia algo. Y en estos temas, pues, como que lo enfocamos más en el tema de los negocios, ¿no? Es decir, emprender hacia un negocio o hacia convertirnos en empresarios. Ok. ¿Y qué tan importante es el emprendimiento? Tanto a nivel como de una sociedad, a lo mejor nivel profesional, nivel personal. Mira, en todos los niveles el emprendimiento es una gran opción. O sea, al final de cuentas, crecimiento personal va de la mano. De hecho, yo te diría que el emprendimiento, pues si no hay un desarrollo de las personas, no hay un verdadero emprendimiento, ¿no? Porque no hay detrás un verdadero emprendedor. Entonces, a nivel profesional, por supuesto, es interesante porque también te ayuda a crecer en ese sentido. A nivel personal ya lo comentamos y evidentemente a nivel económico también tiene sus frutos, ¿no? Claro. ¿Qué tipos de emprendimiento existen, Juan Carlos? Mira, hay de todo tipo y allí es un tema interesante. Todas las personas que de repente piensan que emprender significa comprar una franquicia o comprarse un auto y ponerlo a trabajar en los servicios conocidos, de repente el pensar que por tener un acta constitutiva en la cual eres un accionista de cierta empresa, ya eres un emprendedor, es incorrecto. Okay. Hay muchos tipos de emprendimientos, desde emprender un viaje, emprender a lo mejor el camino artístico o emprender un negocio, ¿no? Claro. Entonces hay diferentes tipos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la clave para emprender con éxito, no? Porque muchas veces a lo mejor tenemos la idea de que ya por el hecho de emprender, automáticamente, y porque sea tu sueño y lo hagas con mucha pasión y lo que tú quieras, automáticamente vas a tener éxito y a lo mejor no resulta o a lo mejor sí, ¿no? ¿Cuál sería la clave para emprender con éxito? Mira, Lulu, el día que yo encuentre esa clave, seguramente la voy a compartir con el mundo entero. La verdad es que yo no sé si exista una clave para emprender con éxito o una fórmula como tal. Okay. Yo no creo que eso exista. Sin embargo, sí hay unas bases que son muy importantes, desde la preparación como persona en cuanto a tu mente, tu cuerpo, tu espíritu y tu esencia, hasta la preparación académica y sobre todo del conocimiento empresarial del que te vayas haciendo a través de la experiencia, en el paso a paso y en este andar, para aquellos que nos aventuramos a este tema de emprender, es así. No, yo no conozco todavía una clave, tengo mis métodos, ¿no? A mí me han funcionado algunos, los he compartido con alguien más y les ha llegado a funcionar, pero yo no me atrevo a decir que hay una clave exitosa para el emprendimiento, porque hay N formas de hacerlo. Y lo vemos en las empresas más grandes y en las pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, de repente alguien te pone como ejemplos clásicos a los gigantes o a los titanes, ¿no? Sí. De Google y de Facebook. Y de repente te das cuenta que ellos ni siquiera tenían un plan o que de repente no lo hicieron con la intención que los llevó a lo que hoy son. Entonces, claro, yo no creo que exista esa clave como tal. Ok, muy bien. Bueno saberlo porque creo que es uno de los miedos que muchas veces nos detienen si tienes como la ilusión o la idea, el deseo de emprender, ¿no? Como mencionas, te comparas con empresas grandes que en su momento, pues bueno, lograron llegar a donde están. Ahora, por ejemplo, ¿qué perfil es el que debe de cubrir un emprendedor o qué herramientas consideras desde tu experiencia que son necesarias para emprender? Mira, igual que lo que mencionamos, no hay un perfil para emprendedor, sí se tiene que ir forjando el emprendedor. Realmente herramientas, pues primeramente es la decisión, ¿no? O sea, ser decidido, entender los pormenores, los pros y contras de este camino de emprendimiento y sobre todo algo
bien interesante que quiero comentar en tu espacio, Lulu, Sí, que no se vayan y se casen con la idea de que emprender es para pretender ser millonario o aparentar ser millonario y mucho menos que lo van a hacer en el corto plazo. Eso no existe. claro. Entonces, es falso. La verdad es que lo he escuchado mucho en redes, en televisión, en radio, en libros, en historias pues de famosos emprendedores, ¿no? Que han logrado grandes cosas, pero hay que ver cómo iniciaron, cómo fue el desarrollo y la ejecución de los pasos que ellos llevaron para entender eso. Entonces, el perfil del emprendedor como tal es alguien que tiene la verdadera intención de servirle a otros y de mejorar el mundo en alguno de los sentidos, ¿no? Y con esto no hablamos de los temas ecológicos o de no contaminar más, que son muy importantes, pero que no es la única forma de mejorar el mundo. Desde el simple hecho de entender que el emprendedor sí o sí debe estar generando empleos, ¿no? Desde ahí ya estás contribuyendo a que el mundo mejore de alguna manera, aunque sea con tu granito de arena. Pero Claro. eso es lo importante y como herramientas hay muchísimas, pero estas son vitales, ¿no? Decidir lo que vas a hacer, encontrar tu para qué lo vas a hacer y tener una razón de peso que no sea únicamente el tema económico en un emprendimiento. Excelente. Vamos a ciertos mitos que por ahí he escuchado, he visto y me han dicho. Y bueno, el primero que es, emprender solo es para jóvenes. ¿Es cierto o no es cierto? Porque digo, ahorita el tema de moda es que sí, muchos jóvenes son emprendedores, ¿no? Y a lo mejor personas mayores no se ve tanto, pero sin embargo, tú dinos, o sea, ¿es solo de jóvenes? Mira, mi punto de vista en esa pregunta es que no. O sea, al final de cuentas, imagínate si emprender solo fuera para jóvenes, faltaría la experiencia también, de la Claro, experiencia de vida de las personas con otra edad. sí, Faltaría también el paso por tu ciclo laboral. Faltaría también de repente las historias como la del coronel con KFC, por ejemplo, ¿no? sí. Que hace 65, no sé cuántos años, y llegó a cosas increíbles. Entonces, falso. Yo, desde mi punto de vista, te diría, no, no hay una edad para emprender. Obviamente, y lo debemos entender así, la tecnología avanza, muchas veces el físico merma, entonces son circunstancias que tal vez te pondrán en el camino cuesta arriba, pero no es que exista una edad exclusiva para emprender, ni que el emprendimiento sea solo para jóvenes. Es lo ideal, ¿no? Empezar con los pininos desde edades tempranas, porque pues vas a ser un león cuando ya tengas 30 Claro, años tal vez, ¿no? sí, total. Ahora el siguiente, emprender no es un trabajo serio. Eso me da mucha risa. Híjole, yo creo que emprender es de lo más serio del mundo cuando lo haces en forma y cuando lo haces con el verdadero compromiso. Cuando lo haces como un juego, cuando lo haces como por cumplir una pequeña meta y lograr alguna ambición, darte un premiecito y demás, ok, puede ser que de repente alguien te diga, bueno, estás jugando al empresario, Sí, pero no. El emprendimiento para nada es un trabajo poco serio. La realidad es que para quien no ha estado en esos zapatos, yo les diría que es todo lo contrario. Si le pones lo que le debes poner para ser un verdadero emprendedor, es muy serio y yo te lo pongo en el sentido de que los emprendedores que llegan y se convierten en pymes están sosteniendo a la economía mundial en los hombros. Entonces, eso no puede totalmente, ser poco sí. serio. Exacto, exacto, qué padre. Ahora, la siguiente, para emprender se requiere mucho dinero. Mira, eso es algo en parte cierto, pero en parte no. Ok, Todo tiene y todo depende. Mira, en cuestión de finanzas y demás, la pregunta más correcta que puedas escuchar es un depende. En este sentido, yo te diría, si tú quieres ganar pesos, inviertes pesos. Si quieres ganar miles, inviertes miles. Si quieres ganar millones, inviertes millones. Entonces, hay hay un paso a paso en esto. Yo sé que hay muchos que se han saltado muchos pasos y han llegado de 0 a 100 muy rápido, ¿no? sí, Pero no todos los motores son para eso, ¿no? Al final de cuentas, el emprendimiento puede iniciar como algo muy pequeño, como una semillita allí, y se va desarrollando y creciendo a la par, ¿no? Es decir, no crece únicamente porque sus ventas se inflan, sino que también se va desarrollando y entienden sus procesos, sus costos. Dentro de esta pregunta se abre una pregunta más.
que también a veces es un mito. Es decir, un emprendimiento que arranca con ventas, si se va a consolidar o no, yo te diría, no necesariamente, porque si tú vendes mucho y vendes bien, pero la rentabilidad o realmente la utilidad no te da, no importa el volumen de tus ventas, al final todo tiene que llevar un equilibrio. Entonces, la respuesta sería no, no necesitas solamente grandes cantidades de dinero. Si tu emprendimiento es demasiado ambicioso, es tecnológico, es innovador, es de energía renovable, etcétera, sí, sí necesitas recursos económicos interesantes. Pero Claro. entendamos que podemos emprender en negocios sencillos, ¿no? Que también te pueden llevar a un crecimiento económico y que no necesariamente son grandes cantidades. Ahora, Lulú, Así hay que es. entender que para alguien grandes cantidades pueden ser cientos de miles o Claro. para alguien pueden ser solo miles, Sí, es algo depende de tu relativo, contexto. ¿no? Ujú, Así es. ujú. Muy bien, mira, nos comenta Eduardo Corona, emprender es un gran reto y así es. Ahora la siguiente, los emprendedores nacen, no se hacen. Es como los Mira, líderes, ¿no? ¿Qué dicen? tengo un buen amigo que le escuché esta frase que voy a repetirles a ustedes acá. Sí. A él le preguntaron que si los líderes nacen o se hacen, y la respuesta que él dio y nos la platicó y me causó risa, pero además intriga, es que él no conocía a un líder que no hubiese nacido, Ok, ¿no? sí. Entonces, al final es eso, o sea, el emprendedor, de acuerdo a su contexto, a sus circunstancias de vida, desde la cuna donde viene y demás, bueno, tendrá ciertas herramientas ya al alcance y otros que no nacemos así y que vamos consiguiendo herramientas en el camino. Sin embargo, yo diría, yo no creo que todo mundo deba emprender, ¿no? Pero yo creo que sí todo mundo puede intentar emprender y lograr emprender. O sea, al final de cuentas, yo no creo que alguien haya nacido destinado a ser un emprendedor y otros no. Claro. La realidad es que depende de las oportunidades, las circunstancias, la atención que pongan también pues a esas casualidades que se van presentando y el que las tomó y el que no, pues se sentó a verlas pasar. Claro, totalmente. Ahora, una muy común que yo creo que últimamente y con todo este tema pandémico, a lo mejor en la cabeza de muchas personas está, que dice así, México no es un terreno fértil. México no es un terreno fértil, o sea, ¿te refieres para emprender? Así es, sí. Bueno, yo desde mi punto de vista personal te diría, he estado en contacto sobre todo últimamente con personas de otros países latinoamericanos Ujú. y si México no es un terreno fértil, los invitaría a que se fueran a dar una vuelta a esos países, ¿no? No los voy a mencionar por respeto a mis amigos, pero al final, si creen que México no es un terreno fértil para emprender o para invertir, creo que hay un error, Así porque es. México sí es un país de grandes oportunidades. Entendemos también que hay muchos obstáculos, ¿no? Que de repente también depende de tu contexto. Hay quien me dice, no, pues es que simplemente para tener una empresa tengo que pagar 12,000 o 15,000 pesos a una notaría. Dije, eso no Sí. es un obstáculo, porque también existen sociedades que ya puedes tener sin una constitutiva, ¿no? Ok. Entonces es acercarse a los programas de gobierno que sí existen, que no digo que sean perfectos, pero que sí sirven de mucho, Sí. y empaparse de información que es gratuita. O sea, hoy en día no hay pretexto para que tú no puedas emprender porque al final, o que no puedas considerar a México como tierra fértil de emprendimiento, porque herramientas hay un montón, muchas de ellas son gratuitas o la gran mayoría, pero como nos gusta lo fácil, lo primero que decimos es no hay tiempo y no hay dinero. Son las dos grandes barreras que la gente se Sí. pone para emprender, ¿no? Sí, sí. Y otra es el debate que se ha generado entre emprender o trabajar. No tiene nada que ver ni debería ser un punto de debate. Ambas cosas son buenas, ambas cosas se puede obtener muy buenos beneficios de eso. Trabajar es un paso importante que yo considero que todo emprendedor debe hacer. O sea, el trabajo te enseña, te ayuda también, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera sí es terreno fértil en concreto. Perfecto. La siguiente, un mito muy, también muy destacable que dice, emprender es complicado y te mueres de hambre.
¿Qué nos puedes decir Mira, al respecto? en mi experiencia personal, te puedo decir que sí, sí es complicado, sí para mi contexto y sobre todo en su momento, en mis primeros pasos en el emprendimiento, sí, sí fue complicado. Hay un montón de cosas a las que no estás acostumbrado, por más que estés acostumbrado a trabajar bajo presión, cuando te toca estar del otro lado del escritorio, esa presión se multiplica, ¿no? Ok, sí, Y sí, es un gran reto, sí de repente emocionalmente te puede pegar mucho, tu físico también se ve afectado, tu bolsillo o sea, por supuesto que sí, no es necesariamente que te mata de hambre, pero si no vienes de cuna de oro, si no tienes esas posibilidades económicas, sí la puedes pasar mal económicamente en los primeros pasos del emprendimiento. ok, Entonces, es un mito, pero tiene mucho de verdad. ok, perfecto. Siguiente, solo los genios emprenden. Fíjate qué curioso. Sí, hay algunos genios que han sido grandes emprendedores y que hoy están formando parte de la historia, ¿no? Ok, Pero no no es necesariamente. regla O de oro. sea, no, para nada. O sea, no necesitas ser tan brillante para emprender. Mira, no sé de dónde nos escuchan personas, pero yo, por ejemplo, he entrado a rancherías, a lugares así, pues donde la lana o el dinero es abundante. La verdad es que hay grandes cantidades de dinero que se mueven, ya sea por la ganadería, la agricultura, etcétera. Sí, Y las ideas de emprendimiento no fluyen tanto. Sin embargo, hay personas que con cero estudios, y me refiero a lo académico, están haciendo grandes negocios. Les falta la otra parte de la contribución, de esa preparación, del saber que también lo tienen que hacer por alguien más, pero como negocio no necesitaron más de saber leer y multiplicar, sumar, restar, dividir y se acabó. claro. Muy bien. Por ahí saludos a quien se está conectando. Fredo Hernández, Cris, Arlet, Isabel. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Rosario, Eli Carrillo, gracias por acompañarnos. Siguiente. El producto debe ser innovador para ser exitoso. Ok, mira, sí, la innovación es importante, tanto en productos como en servicios. Sin embargo, no necesariamente tampoco. Mira, en el emprendimiento no todas las reglas están escritas. O sea, al final de cuentas, imagínate la persona que inventó los palillos, ¿no? O sea, pues así como de innovador no tiene mucho, pero es exitoso, ¿no? Claro, Los que siguen fabricando jeans, por ejemplo, pues ya de innovador no tienen nada, pero sigue siendo exitoso. Entonces, sí toman una ventaja las cosas innovadoras o las que logran crear tendencia, sobre todo en los productos. Pero ojo con esto, el producto, por muy bueno que sea, no va a soportar un mal mercado. Es decir, depende mucho de tu mercado, de a dónde lo estés dirigiendo y sobre todo, si es un producto de tu propia creación, es allí donde es el camino más difícil. Es decir, posicionar algo que tú acabas de crear para poder crearle una necesidad o resolverle un problema a alguien, hasta que no se den cuenta si le resuelve o no, entonces es bien difícil. Una vez que ya se probó que tu producto soluciona algo o satisface una necesidad real, entonces ya el camino se empieza a no estar tan de subida, ¿no? Pero no necesariamente el producto debe ser innovador. Hay N cantidad de cosas que son cero innovadoras y que siguen siendo un buen negocio. claro. Saludos a Lulu Sosa desde Puebla. Nos pregunta Eduardo Corona, ¿cuál sería el mayor desafío para un emprendedor? El mayor desafío para un emprendedor siempre, desde mi punto de vista, va a ser el tema del ego. Ok, Cuando tú no estás dispuesto, no tienes la suficiente humildad ni nada de esto como para decir, hoy la estoy pasando mal porque mañana la quiero pasar bien, estoy apostándole todas mis canicas a algo sin dejar de lado que el sustento nunca se debe de arriesgar. ok, Pero creo que el mayor reto para el emprendedor, aparte de vencer el miedo, que ya lo habías mencionado tú, es aceptar, ¿no? Doblegar un poquito el ego y decir, voy para adelante sin importar que de repente no pueda darme la vida que quiero, ¿no? O de claro. repente, pues tener que reconocer que me estoy tropezando con varias piedras y es el reto más difícil de vencer. Ok. Saludos Angie Lovera desde México. Siguiente, el emprendimiento requiere experiencia.
Sí, sí, la verdad es que la requiere, pero mira, de repente la experiencia se da dentro del mismo paso a paso del emprendimiento. Ok, Más allá de la experiencia propia como emprendedor, requiere de la experiencia de otros, de los que ya recorrieron ese el camino, camino, del que ya es claro. empresario. Sí, Compartir la experiencia es más importante que ya tenerla, porque pues el que emprende desde cero, su primer emprendimiento, digámoslo así, no tiene esa experiencia, se va a hacer de ella, pero si hay alguien cercano o tal vez ni siquiera cercano que ya tiene esa experiencia, es importante que se la comparta y también que él tome de esa experiencia lo que le sirva. ok, Entonces sí, sí es importante, pero no necesariamente es la tuya, sino la de quien te puede estar rodeando. ok. Nos comenta César, ¿en qué campo habría más posibilidad de tener cierto éxito invirtiendo si eres principiante? Mira, sí, es que, bueno, inversión y emprendimiento pueden ir de la mano, pero al final también son cosas distintas. Ok, Yo te diría, César, que si eres principiante en el emprendimiento, la mejor inversión eres tú. Es decir, en prepararte, en conocer, en saber y en rodearte de personas que aunque te cuesten dinero, porque muchas veces te van a costar dinero, te pueden estar asesorando y guiando. Después, en el sector que tú, creo que es la pregunta que haces, es decir, ¿en dónde puedo incursionar para poder emprender con menor riesgo? Yo te sí, diría que hoy en día el e-commerce, ¿no? Es algo fabuloso. Este tema también, no recuerdo ahorita el nombre, pero es decir, no tengo que hacer una inversión en inventarios para poder revender productos. Es una gran oportunidad para aquellos que o no cuentan con suficiente capital o como quisieran, o para aquellos que dicen, es mi primer emprendimiento, voy a tocar el agua a ver qué tan fría está. Entonces, por ese lado creo que ahorita hay grandes oportunidades. E-commerce, también hay otra gran oportunidad en el tema de prestar servicios en los cuales no tengas que invertir. O ok, sea, es decir, de lo que tú ya sepas hacer, de tu propia experiencia personal o de tu propia formación, empieza a prestar servicios por los cuales puedas cobrar, capitalizarte y entonces sí irte a la inversión para un e-commerce o algo de lo que estamos hablando. por ejemplo, un tipo de asesoría, una consultoría, ¿a eso te refieres? Sí, tal vez una asesoría, una consultoría o tal vez algo físico, ¿no? De repente si eres bueno en carpintería o si eres un excelente decorador de interiores sin carrera, pero que lo sabes hacer y te gusta, o de repente algún hobby al que le puedas sacar también un provecho económico, te pueden impulsar. No es así como va a nacer el emprendimiento, pero sí es una manera en la que se te puede quitar el miedo de tener un sustento para decidirte a emprender. Ok, perfecto. Ahora la siguiente, creer que echándole ganas, la famosa palabra echándole ganas, tu negocio saldrá adelante. No, falso, totalmente. El echarle ganas no te va a funcionar si no hay estrategia, si no hay planificación, si no hay un paso a paso, un desarrollo y al final un resultado, ¿no? O sea, te puedes matar por tu emprendimiento y pues si no hay estrategia, la verdad es que no funciona. Echarle ganas es solamente una parte importante de lo que tienes que hacer. No basta, no alcanza. Ok, perfecto. Siguiente, creer que tu producto o servicio se vende solo. Ese es típico, ese es clásico ya en el tema del emprendimiento y es un poco relacionado a lo que te decía, ¿no? Sí, O sea, un producto que tú piensas que se vende solo o que ya únicamente por tenerlo vas a ser exitoso, depende del mercado al que le apuntes, de qué tan grande te estés visualizando y hacia dónde estés dirigiendo tu emprendimiento. No es sí, lo mismo hacer un buen negocio por una vez, ¿no? Es decir, oye, pues me llegaron 25 piezas de X cosas súper a buen precio y yo las puedo revender. Por una vez es una cosa y ponerle bases y tener una estrategia es otra. Hay excelentes productos que no tienen venta porque no hay mercado para ellos. ok, Entonces, no, el producto que se vende solo tampoco te va a llevar al éxito necesariamente. ok, perfecto. La siguiente, que es muy típica, el emprendedor no tiene que seguir un horario. Ese es otro clásico, ese es otro Sí, clásico. El emprendedor no tiene que seguir un horario en su vida personal tal vez, o así lo piensan, aunque también hay un riesgo enorme en eso. Pero no, al contrario, el emprendedor tiene que ser súper estricto en el manejo y la gestión de sus tiempos porque se está convirtiendo, al ser emprendedor,
se está convirtiendo en el proveedor de algo y de alguien. Ok. Entonces te marcan muchísimos tiempos, pues la demanda que tienes, ¿no? O sea, ser libre o alcanzar la libertad de tiempo e incluso de dinero no es una decisión solamente de decir ya emprendí para hacer hoy lo que yo quiera o echar la hueva todo el día, porque no se puede, Claro, no llegarías a ningún resultado favorable si tú piensas que liberar el tiempo por haber emprendido es tu mejor paga. No, es la más reconfortante, es la que más se agradece, pero hay primero que recorrer el camino antes de probar esas mieles, ¿no? claro, totalmente. A la siguiente, ser emprendedor es apostarle a la suerte. También depende. Sí hay emprendimientos que son una apuesta, un volado, pero te digo, cuando hay estrategia, ojo con esto, cuando tú haces un plan de negocio, tienes que ser riguroso, pero no inflexible. Ok, Los planes de negocio inflexibles tienden a fracasar, porque pues, imagínate la frustración, el nivel de desconfianza que puedes ir tomando conforme no consigas resultados. Entonces, sí debe existir un plan, debe ser flexible hasta cierto punto, pero riguroso, es decir, sí cumplir con las cosas como son, pero sin necesidad de a rajatabla decir ya me desvié tantito, entonces estoy mal, ¿no? Pero ajá, es importante también. ok. El emprendedor no necesita una oficina, puede trabajar en cualquier lugar. Sí, al principio, la verdad es que yo creo que muchos que hemos recorrido este camino lo hemos hecho, ¿no? Más ahora con estos avances que tenemos, con toda la facilidad de traer la oficina en la mano, o sea, creo Sí, que sí, sí es un buen punto. Llega un momento en el que, pues si de repente vas a necesitar más personas o vas a necesitar reunirte con alguien o incluso por la propia solicitud y demanda de tu cliente, a mí me ha tocado casos en los que pues quieren conocer tus instalaciones y pues si no hay instalaciones no hay negocio, ¿no? No hay claro. contrato. Sí, sí. Entonces llega un momento en el que se convierte en importante, pero sí, sí puedes arrancar desde tu casa, desde donde sea, con el celular en la mano, tienes una oficina, claro. Perfecto. Siguiente. Como emprendedor nunca dejas de trabajar. Híjole, yo no te puedo decir si eso es falso o no, porque hasta ahorita yo como emprendedor sí sigo trabaje, 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 ¿no? Nosotros decimos que laboramos, no que trabajamos pues por algunas cosas que después tú te enterarás, pero sí, el emprendimiento demanda mucha chamba, sobre todo cuando no tienes a quién delegarle Las pues ciertas tareas. cosas, Claro. cuando inicias como el todólogo, pues es cuando más le Sí. metes horas de trabajo. Sí, sí chambeas mucho, sí te tienes que levantar a veces más temprano, a veces dormirte más tarde, pero no todo el tiempo, ¿eh? O sea, el emprendimiento conforme avanza también te va dando ciertas libertades, ¿no? Entonces es importante que no nos vayamos a los extremos, ¿no? El emprendedor nunca o el emprendedor siempre son cosas que no son así, Ok. ¿no? O sea, sí el emprendedor también descansa, el emprendedor también vacaciona, el emprendedor también se relaja, pero depende mucho de la etapa de su emprendimiento también. Totalmente, sí. Siguiente. El progreso puede ser muy lento. En algunos casos, o sea, vamos a pensar y te lo pongo con ejemplos para que quien nos escuche y nos vea lo pueda, pues, o se pueda identificar. Yo he tenido algunos clientes, por ejemplo, que me dicen, a mí me va muy bien, yo tengo 25 años con mi taquería o con mi puesto de tacos y pues de allí pude pagar educación para mis hijos, hacer una casa, tener una camioneta y pues me la paso bien. Sin embargo, yo diría, ¿cuándo vas a crecer? ¿No? Hay quien está bien así y no necesariamente, o sea, también se vale no querer crecer, ¿no? Porque así está bien, él considera que está bien dentro de su contexto. Sin Sí. embargo, imagínate, 25 años con la misma taquería, haciendo 25 años lo mismo por casi todos los días de tus últimos 25 años, yo no sé si eso sea estar bien, para mí no lo sería. Hay quien Sí. que lo puede ver así. Entonces, puede ser que el crecimiento sea lento, pero también imagínate ahora con estos rollos que de repente lanzas una app de X cosa que está funcionando y en 3 años ya eres súper grande. Entonces, depende mucho de qué tipo de emprendimiento hablamos. Ok, perfecto. Siguiente. El emprendimiento se trata de insistir, persistir, resistir y nunca desistir.
Pues sí, la verdad es que sí. Eh, Mira, eso de nunca desistir y persistir, tal, depende, ¿no? Porque si te está yendo súper mal, lo que tienes que hacer es, pues, cambiar el camino. Tal Sí, vez no, si tu no te vas objetivo a está bien aferrar, ¿no? claro, sí, o sea, mira, al final, si tu objetivo es muy, muy claro, entonces, pues, cambia la estrategia, cambia los métodos, cambia todo, pero sigue con tu objetivo. Si, digo, te están moliendo a palos y ya no puedes más, eso tampoco es masoquismo. El emprendimiento tampoco debe ser algo masoquista que tú digas, yo me aferro a esto aunque me esté yendo súper mal y ya no pueda más, ¿no? No es Claro. eso, no se trata de eso. Claro. Mira, nos comenta Marce Corona, si emprendo un negocio, ¿después de cuánto tiempo sé que sí es o fue buena idea para poder iniciar otro? Ok, todo depende de los resultados y no del tiempo. Ok. Eh, el resultado es el que te va dando esa pauta. Si tú esperas o mides por cuestión de tiempo, pues qué tal que no tienes 10 años para esperar a ver si es bueno o es malo. Ajá. Al final el resultado es el que manda. Si tu resultado, tanto económico como personal, como propio empresario, te está gustando, eso te va a llevar a que tomes otras decisiones, sobre todo de expansión o de diversificación, ¿no? Ok. Que es un término muy importante para todos los emprendedores. Si algo ya te funcionó, no sigas teniendo los huevos en la misma canasta, empieza a diversificar y bueno, ya de allí nos vamos a temas de generar ingresos pasivos, etcétera. Pero no es por tiempo, sino por resultados. Perfecto. Siguiente. Un tema muy visto en diferentes ámbitos. Si quieres llegar rápido, emprende solo. Si quieres llegar lejos, emprende en equipo. ¿Es como tal una regla? No, la verdad es que no sé si han escuchado esto de que cada quien habla como le va en la feria. Claro. Yo he escuchado personas con historias tristísimas de sociedades o de querer trabajar en equipo, pero también he escuchado unas muy buenas en las que encontraron el mejor equipo. Yo creo que, y eso es un punto de vista solo personal, a mí me funciona más hacerlo acompañado. Ok. El hacerlo solo me ha funcionado también y me gusta, pero en cosas que tal vez tienen que ver más con mi manera de pensar y con mi personalidad que con el tema del negocio en sí. Yo no creo en que todas las sociedades sean malas, en que todos los socios sean traicioneros, porque al final tú no puedes ver en otra persona lo que no eres tú. Entonces, imagínate qué fuerte puede ser que tú identifiques, no, pues es que este socio se acercó a mí solo para transarme o solo para aprovecharse de lo que yo sí tengo, etcétera. Estás hablando también de ti y hay que tener Claro. mucho cuidado con eso. Por eso es importante hacer un trabajo personal para que entiendas también quién eres tú, en dónde estás parado y qué tienes para ofrecerle a los demás. Entonces, no importa si es solo, acompañado, en grupo o en sociedad, puedes crecer o no crecer de la misma manera. Ok, perfecto. Platícanos, Juan Carlos, un poco de tu proyecto, el seminario para emprendedores. ¿De qué se trata? Ok, Lulu, mira, yo hace un tiempo desarrollé un pequeño proyecto que después pues fue creciendo derivado de colocar en un seminario, un semillero, ¿no? Sí. A alrededor de 20 25 personas que después hicimos de menor número por el tema de pandemia que todos conocemos. Ujú. Y resulta que al hacer un grupo más reducido, ¿no? Empezamos a obtener mejores resultados. El proyecto se trata de lo siguiente. Hay 3 niveles en nuestro proyecto, los cuales iniciamos justo de esta alineación personal, desde un evento que se llama Maestría Personal, en donde lo primero que haces es pues saber quién eres, a dónde vas, con quién vas y realmente pues plantearte esos objetivos. En una segunda etapa pues trabajamos sobre el tema de las finanzas personales, que al final terminan siendo un reflejo también de las finanzas de tu negocio. Y pues aquí hago hincapié en que así como todos los perros se parecen a su dueño, también todos los negocios son reflejo de los dueños y de quien opera en ellos, es decir, de toda su organización. Y después llevamos a una tercera etapa que ya es individual, en la que si de verdad te vemos madera de emprendedor y tú estás decidido a ser un emprendedor, te damos un acompañamiento ya uno a uno, o bueno, a lo mejor a tu equipo, a tu sociedad, en el cual hacemos que de nuestra metodología y de lo que a nosotros nos ha funcionado,
tengas las probaditas, ¿no? Y lo que te empiece a funcionar, pues te ayudamos a potenciarlo y de alguna manera montarlo. E incluso si el proyecto es bueno y el compromiso es grande, pues también hemos llegado a formar sociedades con quien participa de nuestro proyecto, ¿no? Básicamente de eso se trata. 3 niveles en donde vamos de 0 a 100 a por lo menos emprender, por lo menos dar esa patadita de arranque. Ok, ¿lo haces exclusivamente aquí en Querétaro o te mueves en diferentes ciudades? Mira, el proyecto llamado Proyecto Máster, por ahora sí lo hacemos en Querétaro solamente, pero nuestros seminarios están en muchas ciudades de la República y para 2022 vendrán en más ciudades, ¿no? Entonces, no solamente es en Querétaro, lo hacemos en diferentes lugares y para 2022 estaremos presentes en muchas más, alrededor de 15 ciudades es el Vale, plan. excelente. Para cerrar, coméntanos, ¿qué consejos, qué sugerencias o qué frase te ayudaría o les ayudaría lo más bien a las personas para entrar en este tema de emprendimiento? O sea, alguien que tiene la idea de emprender, pero por alguna razón no se anima, ¿qué les puedes decir? Mira, no me gusta dar consejos, la verdad es que no lo hago. Lo que yo les puedo decir y compartir es algo que leí en el prólogo de un libro que es La Mañana Milagrosa para Emprendedores Sí, y que me sigue gustando y dice que al final de cuentas el emprendedor después de pasar por esa ilusión de libertad de tiempo y de dinero, pues decide sí seguir en ese camino después de ver la parte oscura, ¿no? De las desveladas, de los trasnochos de tener que madrugar y demás, sí, únicamente por una razón, ¿no? Que es que cree que sí se puede, que cree que sí lo puede hacer. Y esa parte que es la que más me gusta dice que además de que cree que sí lo puede hacer, lo hace porque está seguro que con eso va a contribuir a la mejora del mundo. Entonces yo le diría a todo aquel que no termina por decidir si emprende o no, o si le conviene o no emprender, o si deja el trabajo o emprender, yo le diría, ninguna. Emprende únicamente cuando estés seguro que eres un emprendedor real porque quieres mejorar el mundo y porque eso te va a traer en consecuencia beneficios en todos los sentidos, incluido el económico. Y al final yo te diría, el mayor argumento que yo te puedo dar es que jamás emprendas únicamente con un foco de dinero. Si emprendes por dinero, no vas a terminar siendo el emprendedor exitoso que México está necesitando, ¿no? sí. Ok, pues ahí está. Dice Universidad Politécnica de Amozoc, laborar en vez de trabajar, respecto al comentario que indicabas. Pues muchas gracias, Es Juan correcto. Carlos. Todas las personas que estén interesadas en iniciar o que estén decididas en iniciar algún emprendimiento, bueno, pues se pueden acercar contigo, ¿es así? Tú los llevas ahora sí que Claro, de con la todo mano, gusto. ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos un equipo, como bien te decía hace rato, encontramos a grandes personas en este camino y bueno, pues estamos formando equipo para que quien quiera sumarse sea bienvenido, quien realmente sienta un compromiso y un deseo de hacer cosas importantes para el tema emprendedor, bienvenido. Y también los pymes, también atendemos pymes, damos servicios pues ya profesionales para quien ya dio el pasito como emprendedor y se está consolidando como pyme. También acérquense a nosotros, tenemos muchas cosas interesantes. No sé si sea correcto no decirlo así, pero muchas de ellas también son gratuitas, porque parte de mi contribución con esta mejora del mundo implica que no todo lo hago porque me paguen. Algunos proyectos que nos proponen como algo interesante los hacemos pues únicamente por dar esa contribución. Padrísimo. Coméntanos cuáles son tus redes. Digo, están aquí en el stream, pero rápidamente, ¿dónde te pueden contactar? Tienes un canal de YouTube también. Coméntanos al respecto. Sí, bueno, el canal de YouTube es como que únicamente para ilustrar nuestro podcast llamado Luchar es Educar. No Ok. tenemos contenido de otro tipo en el canal, pero en nuestras redes estamos como arroba jc-comart en Instagram y como arroba jccomart oficial en Facebook. Entonces allí nos pueden encontrar. Personalmente también me pueden encontrar en LinkedIn, como Juan Carlos Coro. Ok. Allí me pueden encontrar también. Perfecto. Pues ahí está. A la mano, Juan Carlos, para cualquier
meta que se quieran fijar, él los lleva de la mano y pues que ojalá sea un negocio totalmente exitoso. Muchas gracias, Juan Carlos, un placer que estuvieras el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por aportar a este canal. Gracias a ti, Lulú, y a todos los que nos escuchan, a tu comunidad. Y pues adelante, todo aquel que nos quiera contactar será bienvenido. Y pues espero que sigas teniendo éxito, Lulú, y gracias, que nos volvamos a ver en algún evento como este próximamente. Claro que sí, ahí estaremos trabajando de la mano también. Gracias, perfecto, Juan Carlos. Pues gracias a todos. Excelente noche, muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, bye.